sean alimentados exclusivamente con leche materna y a partir de los 6 meses alimentación complementaria más leche materna hasta que cumplan los 2 años. Así estará protegido de enfermedades como neumonía, gripe y alergia. Continuamos con Líder Noticias, correspondiente hoy lunes 2 de octubre, y como les comentábamos al inicio, ya está con nosotros el chancayano Andy Reina, con quien vamos a dialogar sobre diversos temas que tienen que ver con nuestro distrito y sobre la política también, que por cierto le gusta mucho. Andy Reina, tu saludo, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Gina, un gran saludo a todos los oyentes de Radio Líder en Chancay, en toda la provincia, y a los que nos escuchan por Facebook, por internet, y ahora incluso nos pueden ver, ¿no? Sí, efectivamente. Andy, coméntanos, ¿cuándo llegaste a Chancay? Pues llegué hace una semana y la verdad es que contento de estar aquí otra vez en mi tierra, y nada, intentando aprovechar al máximo esta estancia. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, como habíamos comentado en una entrevista anterior, estás muy enterado, ¿no?, de nuestra problemática nacional, de lo que sucede en nuestro distrito, y obviamente tienes una opinión sobre las cosas que vienen sucediendo en nuestro país. En primer lugar, el tema de la corrupción parece que nos está sobrepasando en sus límites, en nuestras actividades. ¿Qué piensas tú? Bueno, sí, a ver, intento estar conectado con lo que sucede aquí en nuestro país, en nuestro distrito, y creo que es una manera de estar más cerca de la tierra cuando uno se encuentra afuera, ¿no? Sí, la corrupción es el problema más, digamos, mediático que tenemos, ¿no? Tenemos muchos más problemas, evidentemente. Tenemos los problemas laborales, de explotación laboral, de condiciones paupérrimas en ese aspecto, pero evidentemente el problema de la corrupción es el problema que ocupa nuestras páginas en los diarios, ocupa más horas de televisión y de radio, y evidentemente sí, y es necesario hablar de ello, ¿no? Hace poco pues tuvimos aquí en Chancay un caso de repercusión nacional, ¿no?, en el que nuestra congresista y el alcalde tuvieron una aparición lastimosa, ¿no? Y creo que ha pasado un mes, 2 meses, y no hemos visto ninguna reacción de la sociedad civil, y es porque no estamos organizados, porque no tenemos una organización que responda ante estas situaciones, ¿no? Claro, pero al margen de la sociedad civil, por ejemplo, en el Congreso ni siquiera han abierto una investigación. O sea, lo mínimo que se pedía, ¿no?, que se inicie una investigación a la congresista, pero nada, investigan a otros menos a ella. Qué raro. Sí, bueno, creo que nuestro Parlamento es una entidad absolutamente obsoleta, en el que la verdad es que no interesa la situación del país, y interesa sobre todo los intereses de partido y las cuestiones individuales, ¿no? Cómo enriquecerse de una mejor manera, cómo obtener influencias para que nos salgan bien los negocios. Por otra parte está, pues, que es una organización, la Fuerza Popular, ¿no?, que todos conocemos, que de dónde viene, ¿no? Viene de 10 años de dictadura, de 10 años de secuestros, de asesinatos, de estudiantes en los hornos del Pentagonito, de mujeres torturadas, violadas. Entonces, una organización que nace en esa coyuntura, ¿no?, y que es heredera de ese gobierno, no puede tener nada bueno, evidentemente. Yo no espero nada, absolutamente nada bueno que venga de Fuerza Popular. Al contrario, yo creo que es una entidad que podríamos asimilarla o ponerla al nivel de Sendero Luminoso. Pero tú recordarás que hace poco se hablaba, ¿no?, del cierre del Congreso de la República, incluso han salido encuestas, ¿no?, y la mayoría aprueba el cierre del Congreso, a pesar de que sería antidemocrático, entre comillas, pero la gente ya pues está cansada, ¿no?, de este trabajo sin mayor provecho para la sociedad, ¿no? Sí, pero hay que tener un poco de cuidado con eso, porque si nos ponemos a repasar las votaciones en el Congreso de todas las leyes que se
que se han hecho y decretos y tal, pues vemos como el fujimorismo, el aprismo y el partido de PPK votan siempre igual. Entonces no hay mucha diferencia entre esos tres partidos, ¿no? Ellos tienen una agenda común, sobre todo en el plano económico, y se apoyan entre ellos, ¿no? Los problemas que vemos son cuestiones mínimas, ¿no? Que no son profundas y que significan a ver quién se lleva la parte del pastel más grande, nada más. Pero en general, tanto el fujimorismo, el aprismo, como la derecha liberal que representa a PPK, tienen un camino común, unos objetivos comunes, ¿no? Que es la de poner en venta nuestro país, ¿no? Que vienen haciendo desde hace más de 20 años. Claro, y en todo caso están pues puestos ahí en sus respectivas ubicaciones para lograr esos objetivos, ¿no? Desde diversos sectores, o sea, desde el Congreso, desde el mismo gobierno central, están ahí pues para facilitarle las cosas a los empresarios. Por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Y bueno, ellos mismos tienen intereses, ¿no? Porque una vez en el Congreso pues se dan cuenta de que tienen esa influencia, tienen ese poder y ellos mismos se dedican a los negocios. Cualquiera diría, bueno, ¿no es malo que un congresista dedique a los negocios? Pues claro que no es malo, pero lo que es malo es que utilices tu condición de congresista para aprovecharte, y aprovecharte de una manera terrible, ¿no? Aprovecharte para adquirir terrenos de manera dudosa, venderlos por un precio exorbitante. Ese tipo de cuestiones pues son tristes, son lastimosas y forman parte de un accionar delincuencial, ¿no? Porque es una manera de traicionar al pueblo, ¿no? De gente que ha puesto confianza en ti, que cree en ti, que creía, ¿no? Y que en el papel supuestamente nos representan, ¿no? Exacto. Porque los congresistas representan a las diferentes regiones y a su población, sí. Pero realmente nosotros no nos sentimos identificados con la labor de esos congresistas. Por supuesto que no, ellos están absolutamente lejos de la población, en todo sentido, ¿no? No tienen ningún interés por escuchar, no se apegan, ellos están allí en una especie de torre de marfil, en el que intentan hacer, ya te digo, sus objetivos tanto de grupo, de pequeño grupo, de clase social y sus cuestiones individuales, ¿no? Nosotros estamos absolutamente abandonados y en parte pues tenemos que tomar ese reto de organizarnos para poder contrarrestarlo, ¿no? Porque esto no se puede contrarrestar de manera individual, ¿no? Por supuesto, sí, no pero podemos... pareciera, ¿no? Que fuera imposible, ¿no? Y si tú reclamas mucho ya pues o eres rojo o eres protestante o estás en contra del gobierno y tienes que hasta preso terminas. Sí, por supuesto. En este estado actual que estamos aquí en el Perú, y casi toda Latinoamérica. Sí, exacto. Y bueno, y lo hemos visto ayer en España, como los catalanes han intentado hacer valer su derecho de voto y la policía del gobierno español las ha reprimido, 800 heridos, sangre. Eso es el capitalismo, ¿no? Es así, se maneja así, se entrenan policías para ser crueles, para ser duros, para ser una fuerza que da miedo y lo hacen aquí. Y lo hacen en España y lo hacen en cualquier lugar, ¿no? Nosotros tenemos que responder organizándonos. No es imposible, por supuesto que es posible, ¿no? Pero es duro, tenemos que asumir que es una tarea difícil, tenemos que asumir que si se levanta la voz, como bien dices, pues eres señalado como una persona negativa, como alguien que no quieres el progreso, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero el puerto, pues no quieres el progreso. No, pues es una cuestión más profunda, ¿no? Por supuesto que sería excelente un puerto, ¿no? Pero sería excelente si estuviera en manos de los chancayanos, ¿no? Claro. Si estuviera en manos, si los chancayanos organizaran ese puerto, si los beneficios vinieran para los chancayanos, pero no van a venir, ¿no? Igual la minería no, se acusa muchas veces, ¿no? Antiminero. No, antiminero no. Lo que pasa es que los recursos de la minería no se quedan en este país, se van fuera. Claro, y está comprobadísimo, o sea, ni siquiera es algo que uno se esté inventando o que uno esté tratando de hacerle creer a la gente por mintiéndole, no, pero es completamente cierto. Exacto. Que el dinero de las grandes empresas involucradas en minería en el Perú y en cualquier país termina pues siendo para ellos en otros bancos. Por supuesto, se van fuera y para financiar otros países, como el dinero de las AFP, ¿no? El dinero de las AFP es el dinero de todos los trabajadores peruanos
con su trabajo pues ahorran y ahorran y ahorran. Bueno, ese dinero mayormente se invierte fuera. Financian proyectos en otros países, no aquí, no aquí. Y aquí lo que tenemos que es pues bancos que cobran 30% de interés, 40, 50, ¿no? Que eso se llama robo, ¿no? No tiene otra palabra, es un robo. Pero pueden hacerlo porque la legalidad se los permite, porque quienes están en el poder son una clase social pequeña, ¿no? Que gobierna, que legisla para su propio beneficio, ¿no? Y eso es algo que tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia y sin duda retomar el concepto de lucha de clases, porque sí es una lucha de clases la que estamos viviendo, ¿no? Y la única manera es estar juntos y organizados. Importante, organizados. Efectivamente, ¿no? Y eso es algo que quizás mucha gente no quiere involucrarse en la problemática que afecta a la comunidad. Se desentienden y tratan pues de buscar vivir lo más cómodamente sin que tengan que pues preocuparse por lo que le afecta a los demás, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí en Chancay no padecemos lo que están pasando los vecinos en el puerto, ¿no? Por supuesto. Con las explosiones, el pánico, el temor, todo eso lo están viviendo ya los vecinos en el puerto de Chancay. Sí, y bueno, y eso también nos recuerda a lo que viven pues las comunidades en la sierra con el tema de la minería, ¿no? Que pues envenenan sus aguas, envenenan sus tierras, los asesinan de noche si salen a manifestarse. Hay que recordar que en la sierra se asesinan personas simplemente por manifestarse contra una empresa. Y bueno, ahora lo están viviendo los vecinos del puerto. Ahora bien, a veces es necesario un sacrificio de esa naturaleza, pero tiene que haber una compensación tan grande como el daño, cosa que no hay, ¿no? Yo creo recordar que hace poco a los pescadores en el puerto se les entregó una cantidad de dinero, ¿no? Creo que fue 20.000 soles, ¿no? Bueno, ¿y qué van a hacer con esos 20.000 soles? ¿Es que les has dado una capacitación para que hagan algo? ¿Es que les has dado herramientas para que ese dinero se invierta de una manera productiva? No, entonces pues no se va a hacer y esa persona va a perder su trabajo, que era la pesca, y esos 20.000 pues se van a esfumar como llegar rápidamente. Entonces vas a tener un problema muy grande allí. Pero eso pasa porque tenemos autoridades que no les interesa a la gente, que no les preocupa, ¿no? Que simplemente dicen, bueno, pues yo ya te di 20.000 y ahora arréglatela tú. No, somos una sociedad, somos una comunidad y entre todos nosotros tenemos que ayudarnos, ¿no? No es una cuestión de decir, bueno, yo ya hice mi trabajo y ahora te las arreglas. Claro. Quizás tú pedirías a la población de Chancay y zonas aledañas al puerto que se solidaricen y que se informen, ¿no? Sobre las cosas que le están afectando a los vecinos en el puerto. Por supuesto, el puerto se ha construido pues en una montaña de mentiras, ¿no? Se habló de un puerto de granos y luego pues se convirtió en un puerto de minerales. Ahora pues evidentemente se esconde mucha información sobre los propietarios, se cambian muchas veces a los inversores, con inversores con un background, como se dice, ¿no? Con un currículum delincuencial, ¿no? Volcán es una empresa que tiene un historial muy oscuro. Entonces, pero bueno, como traen dinero, pues le abrimos las puertas y tal, ¿no? Bueno, y si vienen narcotraficantes a invertir, pues también le abrimos las puertas. Pues no, hay que tener un poquito más de cuidado con eso. Y bueno, yo creo que lastimosamente aquí en Chancay no tenemos esa cohesión para reaccionar ante este tipo de situaciones, ¿no? Quizás en el puerto, ante esta arremetida, la gente pueda tomar un poco de conciencia al verse afectada directamente, ¿no? Pero a veces reaccionamos muy tarde, ¿no? Pero bueno, lo importante es reaccionar y evitar el menor daño posible. Claro, y por ejemplo, volviendo al tema del alcalde y la congresista, la gente no reacciona por el tema del puerto, no reacciona por este tema, por esta acusación que hay contra el alcalde y contra la congresista. Nosotros entrevistábamos la semana pasada al alcalde y justo le consultábamos, no sé si le han abierto algún proceso, alguna denuncia, nada, no hay nada en contra de él, y según él dice que va a dar la cara, ¿no? Cualquier cosa que haya,
sobre ese tema, que lo haga a la cara, que no se va a ir de Chancay, dice, pero igual, o sea, ni siquiera han abierto una investigación, Sí. que es lo mínimo que se pide. Exacto, hay una apatía muy grande, una indiferencia muy grande, y bueno, eso trae este tipo de resultados, ¿no? Que los que están en el poder se enriquezcan de una manera, pues, así, tan descarada, ¿no? Y es lo que tú dices, no le va a pasar nada, no va a recibir ningún proceso, evidentemente porque estamos esperando que alguien, una persona, tome esa responsabilidad y le haga el proceso. Evidentemente que las autoridades, concejales, ¿no?, de la oposición, tienen esa responsabilidad. No quizás de ellos personalmente establecer o iniciar el proceso, pero tienen la responsabilidad de hacer un llamado a la población para que se apoye un proceso contra este tipo de situaciones, ¿no? Lo hemos visto claramente a nivel nacional, cómo se ha vanagloriado de tener influencias, de hacer lo que le da la gana para obtener un título de propiedad. Ahora, y si eso es mentira, porque he escuchado a mucha gente, bueno, pero él solo lo ha dicho, no lo ha hecho. Bueno, pues tenemos un caso grave moral, ¿no? Porque a lo mejor él está engañando a una persona, ¿no? O sea, le está diciendo que puede hacer algo que no puede. Exacto. Entonces tenemos un alcalde que, por un lado, promete algo, y si promete algo quiere decir que se beneficia de sus influencias, y si en verdad no puede conseguirlo, lo que está haciendo es intentando estafar a alguien, ¿no? Entonces, por ambos lados es cuestionable, censurable lo que ha hecho, ¿no? Y creo que merece que se le inicie un proceso y que explique esa situación, ¿no? Porque debemos responder ante la ley. Algunos políticos acá en el programa decían, ¿no?, que el alcalde quizás debió pedirle disculpas a la población, ¿no? Salir, por ejemplo, así como salen en campaña a la plaza de armas y te ofrecen un montón de cosas, salir también, pues, y pedirle disculpas a la población, ¿no? Sí. Como algo mínimo que se le puede hacer al pueblo. Pedir ¿no? disculpas, quizás renunciar, ¿no? Porque lo mínimo que se espera de una autoridad es integridad moral, ¿no? Ya quizás a veces no capacidad, porque bueno, capacidad a veces podemos entre todos ayudar y tal, ¿no? Pero sobre todo integridad moral, ¿no? Sobre todo tener la honestidad y tener la voluntad de hacer las cosas bien. Ahí no hay voluntad de hacer las cosas bien, hay voluntad de engordar el propio bolsillo, ¿no? Entonces, pues sí, lo mínimo eran unas disculpas, algo más decente hubiera sido una renuncia, ¿no? Y que la cosa no quedara ahí, evidentemente, porque una disculpa no arregla la situación, ¿no? Sino que se sigue el proceso, ¿no? Pero quizás hubiese quedado mucho mejor. Claro, algunos políticos incluso mencionaban, ¿no?, también aquí en el programa de que cómo la población permite todas esas cosas sin reaccionar, y además que o sea, se diga de que esto es algo que no se ha concretado, y que por lo tanto no tenemos de qué asustarnos o de qué quejarnos, ¿no? Supuestamente no debemos quejarnos ante esa situación, y que no podemos esperar más allá de la población, que no sea simplemente quejarse a través de las redes sociales, ¿no? Sí, eso es lo que más o menos estábamos comentando hace un rato, que sí, el acto no se llegó a consumar, el acto de hacer efectiva las influencias, ¿no? Pero se propuso, ¿no? Claro. Se propuso, y eso es censurable, ¿no? La autoridad. Claro, Porque, dime. perdona, Sí. Y porque estamos hablando de esta situación, porque ahora que está grabado abre la puerta a pensar de que esta situación se ha dado en más de una ocasión. Claro, sí, Exacto. eso es lo que también nos decían algunas personas, ¿no? O sea, que el ciudadano de a pie ya piensa de que no es la primera vez que el señor ha hecho eso, Exacto. ¿no? Sino que toda la vida lo ha hecho. Exacto. Y solamente que nosotros no nos hemos enterado. Y si es capaz de hacer esto, pues es capaz de hacer muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuántas obras se han hecho aquí en Chancay? Entonces uno se pone a pensar y tal, y al ver la catadura moral de esta persona, pues evidentemente podemos pensar en cualquier cosa. Y por ejemplo, con esta situación, con este caso, y relacionándolo, ¿no?, a que los expresidentes de la República, por ejemplo, están presos, Ollanta, Toledo está con proceso judicial para extraditarlo. ¿Consideras que ya está todo perdido en el tema de la política? No,
para nada. Yo soy optimista en ese aspecto. Siempre, siempre hay que tener optimismo de que las cosas pueden Quizás mejorar. porque eres joven. Puede ser, pero bueno, ya llegará mi hora y te diré si era porque era joven o porque en verdad era optimista, ¿no? Pero sí, yo considero que es posible una reacción de este pueblo, ¿no? De este pueblo peruano, de este pueblo latinoamericano, ¿no? Y porque se ha hecho en otros lugares y porque, bueno, no hay mal que dure 100 años, dicen, ¿no? El nuestro está durando 500 años ya, pero creo que llegará un momento en el que pues, logremos esta ansiada organización, logremos esta fuerza necesaria para tumbar este sistema, ¿no? Y bueno, y meter en la cárcel a los sinvergüenzas y ser duro con ellos, ¿no? Porque es lo que merecen. Claro. Porque muchas veces no nos damos cuenta, porque evidentemente cuando vemos el problema del sicariato, ¿no? Vemos de una manera más directa el daño, ¿no? Vemos cómo se dispara a alguien, se asesina a alguien, vemos sangre, vemos una familia destruida, vemos niños abandonados por su padre muerto, lo vemos de una manera clara. Ahora, cuando se trata de un caso de corrupción, se trata de un caso de llevarse dinero, el drama no se ve tan claro, ¿no? Claro. Pero es un drama grande, porque llevarte millones de soles, perdón, significa no tener dinero para, por ejemplo, tener un sistema de salud en condiciones, o un sistema de transportes en condiciones en este país, que cada 2 horas hay un choque, ¿no? de buses, de cualquier tipo de vehículos, ¿no? ¿Cuántos muertos tenemos en la carretera? Pues quizás si este político no se hubiese llevado tanto dinero, podríamos construir mejores carreteras, señalizarlas mucho mejor, pintarlas mucho mejor. Entonces, el drama de la corrupción no se percibe de una manera tan evidente como lo otro, pero es mucho más cruel, ¿no? Entonces, es tan criminal, tan detestable el sicario que entra en la pollería y asesina a alguien, que el político que se lleva la cantidad de millones. Y debería ser tratado con la misma dureza, ¿no? Con la misma dureza, con la misma firmeza. En el caso de los políticos, ellos consideran, ¿no?, de que han sido elegidos y que tienen que cumplir su periodo, sí o sí, y aparte que tienen que cobrar por eso, ¿no?, por ese trabajo, ¿no? Y por ejemplo hay algunos que tienen unos sueldos pero inmensos, que en el caso de los congresistas, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, en el caso de los regidores también, pues un ciudadano de a pie piensa, ¿no?, que para qué le tienes que pagar, en el caso de Chancay, pues 1.100, 1.200 soles mensuales que no hacen nada, ¿no? Eso es lo que piensa el ciudadano de a pie. Tú le consultas en la calle o le preguntas, y ellos se sienten mortificados por esta situación, pero no hay forma de cambiarla. ¿Qué hacemos ante todas esas cosas, no? Ya, claro, o sea, este tipo de cambios son cambios muy profundos que no se pueden hacer a nivel local, evidentemente, son a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, y como que los jóvenes ya crecen pues con mucha decepción, desilusión del futuro, ¿no? Sí, porque no ven las cosas claras, entonces en el ámbito colectivo, abandonan el ámbito colectivo, ¿no? Abandonan el ámbito de sociedad y se dedican al 100% a su crecimiento individual, ¿no? Pero el crecimiento individual no es posible sin lo colectivo, ¿no? No es posible que tú pues puedas tener éxito y pues tengas tu gran casa, tu gran coche, pero luego tienes que poner 200.000 rejas, cámaras de seguridad, tener un guardaespaldas, porque el resto de la población está bien, ¿no? Ese tipo de vida no creo que nadie la desee, ¿no? Y no es agradable. Ahora, por el lado de los sueldos, las personas que trabajan tienen que tener un salario, eso es evidente. Ahora, lo que no pueden tener son salarios exorbitantes. No podemos tener un ministro que gane 30.000 soles cuando el sueldo mínimo es 850. No hay una gran diferencia del trabajo
tan grande, ¿no? Entonces, y ni siquiera es éticamente bien visto, ¿no? ¿Cómo puedes tú tener el descaro de ponerte un sueldo 40 veces mayor que otra persona, ¿no? Y ni siquiera es el sueldo solo, ¿no? Porque tienes a tu servicio policías, Exacto. tienes toda una serie de gollerías, Sí. el tema de la movilidad, el tema del combustible. Influencias. Exacto, imagínate, o sea, todo eso tienen y, Sí. y consideramos que no deberían, por muchos estudios que tengan, ser tan diferente el sueldo, ¿no? Por ejemplo, Sí. los congresistas, ¿no? En la época que estaba la huelga de los maestros, los profesores decían, ¿por qué no un congresista no gana lo mismo que un profesor? Así pues con escala y todo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Luego se trae a colación de que esta discusión de los salarios es una cuestión demagógica, que es hablar para la tribuna, porque evidentemente vas a recibir aplausos cada vez que criticas a alguien que gana mucho más frente al que no gana mucho. Pero bueno, es una cuestión que está ahí, que es real, que es práctica, ¿no? Y que simplemente reflexionando tú te tienes que decir, es que ¿por qué tiene que ganar tanto más? Estás haciendo tienes un cargo público, ¿no? Se supone que tú estás en política porque tienes una vocación de servicio. Evidentemente no lo vas a hacer gratis porque sí, dedicas tu tiempo. Claro. Y si dedicas tu tiempo necesitas ser remunerado. Eso está claro. Aquí no se está pidiendo que se hagan las cosas de manera voluntaria. Pero lo que no se puede hacer es tener un salario tan por encima del resto de las personas, ¿no? Vivir tan lejos del resto de las personas, ¿no? O sea, hay una desconexión y una diferencia de nivel de vida entre este tipo de personas y el resto de la población. Y eso es lo que no se puede permitir. Pero tenemos una superestructura ideológica que hace que la población, que la persona que sufre abusos, que la persona que tiene un salario que no le alcanza, que tiene que trabajar muchas horas, que no ni siquiera puede disfrutar de sus hijos, acepte esto como algo normal y te diga, bueno, así es, ¿no? Así es. Y han conseguido eso a través de una superestructura ideológica, con el control de los medios de comunicación, con el entretenimiento a cada minuto, a cada hora, con la falta de reflexión, con la banalización de la política, ¿no? Entonces nos han desarmado frente a estos abusos y nos han dejado sin reacción, porque no tenemos reacción, al contrario, ¿no? Creemos que está bien, aspiramos a eso. Ahora se está vendiendo y está muy de moda en redes sociales, en todos lados, ¿no? Querer es poder, tú puedes, si te esfuerzas vas a hacerlo, ¿no? ¿Y qué vamos a tener en este país? ¿Un país de ingenieros? ¿Ah? ¿Y quién va a recoger las papas en el campo? ¿Quién? Si todos somos médicos, ingenieros, ¿no? Porque esa es la solución que te dan. No, pues para salir adelante, estudia, ten tu carrera y vas a llegar lejos. Si voy a estudiar para ser astronauta, pero ¿y las zanahorias quién las va a sembrar para comer yo, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es una sociedad en la que tengamos personas que hagan todas las tareas necesarias, pero que todas reciban un salario decente, un salario digno que les permita vivir, ¿no? Claro. Estudiar es un privilegio. Estudiar es un privilegio, hay que tener claro eso, ¿no? Y bueno, y tenemos que siempre buscar la organización, que es la única cosa que nos va a sacar de esto. Claro. Una última consulta, Andy, desde el extranjero, tú vives en París, ¿qué es lo que se dice o cómo se ve el tema del posible indulto a Fujimori? Pues con pena, con tristeza, con indignación, con rabia, ¿no? Al ver que un ser que utilizó el país a su antojo, para su beneficio personal, que utilizó la violencia de una manera cruel, ¿no? Todos conocemos los casos de violencia cruel en este periodo, y bueno, está en la cárcel, que es el lugar donde tiene que estar, ¿no? Y creo que tiene que cumplir su condena, y un indulto lo que confirma es que lo que te dije al principio, que el fujimorismo, el aprismo y la derecha liberal de PPK es lo mismo, ¿no? Con diferentes caras, pero tienen los mismos objetivos, ¿no? Tienen los mismos objetivos. Liberar a Alberto Fujimori, ¿no? Solo hace falta leer la sentencia de que se le acusa para indignarse de que esto pueda pasar, ¿no? Y a mí la verdad es que me indigna mucho,
y creo que la población debería reaccionar si esto pasa, ¿no? Debería reaccionar con fuerza, ¿no? Con firmeza ante este atropello a la justicia, ¿no? Claro, incluso indican de que si no pasa, si no llegan a indultar a Fujimori, este gobierno no termina, el del PPK no termina Sí, en su periodo normal. Se amenaza con eso, pero bueno, cuando tú tienes una vocación de servicio e entras en política, te tienes que atener a esas consecuencias. No es que entras y buscas la comodidad, no quiero que me ataquen. Pues no, enfréntate si en verdad crees tener una ideas ¿Qué diferentes. tan fuerte crees que sea el poder del fujimorismo para hacer tambalear al gobierno? Lo que creo es que el gobierno tampoco tiene una postura muy opuesta al fujimorismo. Si la tuviera, la defendería. Si la tuviera, porque es el gobierno, ¿sabes? Porque es el ejecutivo y tiene en sus manos mucho poder. Pero en verdad no hay mucha diferencia. Entonces no defiende una postura porque no la tiene tan opuesta a la otra, ¿no? Creo que eso debería también abrirnos los ojos para ver quiénes están en el poder, qué clase social está en el poder, ¿no? Y despertar. Efectivamente. Exacto. Muchas gracias, Andy Reina, por haber estado en el programa. Gracias a ti por invitarme, ya sabes, a tu disposición las veces que tú quieras. Claro, ¿cuánto tiempo vas a estar en Chancay? Estaré hasta el 24 de octubre. ¿Qué tal? Sí. Pues, ¿cómo has visto Chancay estos días? Bueno, ya sabes, yo vengo todos los años, bueno, no he visto muchos cambios, y me sorprende que la primavera esté tan fría, ¿no? Pero bueno, creo que esta semana se va a calentar un poco con el ambiente futbolístico que se va a vivir en este país. Espero que no aprovechen la euforia, si se da, ojalá se dé, del triunfo de Perú para indultar a Fujimori, que muchas veces se utiliza ese tipo de cortinas de humo para por debajo hacer las cosas mal. Pero bueno, yo veo que la gente está muy entusiasmada y no me parece mal, ¿no? No me parece mal. Yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol. Hay mucha gente que critica el fútbol, sí, pues que te interesa solo en el fútbol, pero en la política no. Creo que se puede uno interesar en las dos cosas, ¿no? El fútbol es un deporte maravilloso, es un deporte del pueblo, ¿no? En el que cualquiera lo puede jugar, en el que se puede utilizar una pelota de trapo y 2 ladrillos y puedes jugarlo, ¿no? Es un deporte que debemos cuidar, y cuidado que ya está entrando en manos de empresarios, se está haciendo de este deporte tan lindo un negocio, y creo que lo estamos perdiendo también. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Hemos conversado con el chancayano Andy Reina aquí en Líder Noticias. Vamos a ir a la pausa comercial correspondiente a esto y regresamos con otras entrevistas en Líder Noticias.